¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Confío en el Señor que todos se encuentren muy bien. Y pues bueno chicos, el día de hoy me toca compartir con ustedes la clase. Y pues va a ser un gozo, un privilegio poder compartir este tiempo juntos. Y pues bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Pues bien chicos, las semanas anteriores habíamos estado hablando de temas muy particulares para cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Pero estas próximas semanas vamos a hablar de personajes bíblicos. Pero no personajes que son muy comunes o que son muy mencionados en la Biblia. Como David, como Moisés, como Isaías, como Pablo. No. En estas semanas vamos a estar hablando de personajes que están ahí en la Biblia, que el Señor los ha usado, pero que muchas veces no son muy mencionados o no tienen mucha aparición dentro de los textos bíblicos. Y durante estas semanas vamos a abordar estos personajes. En especial en este día me toca a mí hablar de uno muy en particular. Su nombre, Bernabé. Pues bien chicos, los invito. ¿Ya tienen su Biblia a la mano? ¿Ya tienen su libreta? ¿Ya tienen su pluma? Ok, y si no es así, miren, pónganle pausa al video, vayan por ella para poder hacer anotaciones porque creo que van a ser muy importantes, ya que vamos a hablar de ciertos puntos de la vida de este personaje. Así que ponle pausa, ve corriendo por tu libreta, ve corriendo por tu pluma y aquí te espero. Muy bien chicos, ya fueron por su pluma, ya fueron por su libreta, ya tienen su Biblia a la mano, pues bueno, vamos a comenzar. Como les dije, el día de hoy nos toca hablar de Bernabé. Muy bien chicos, como ya vieron, Bernabé significa hijo de exhortación. A este personaje se le menciona en la primera carta de los Corintios, en la carta de los Gálatas y en la carta de los Colosenses. Aunque mayormente se le menciona todo lo hecho por este personaje en el libro de los Hechos. Y es ahí precisamente donde vamos a estudiar lo realizado por este personaje, lo que describe el libro de los Hechos acerca de él. La palabra de Dios nos describe que Bernabé antes se llamaba José. Fueron los apóstoles los que le cambiaron el nombre. También ahí mismo la palabra de Dios nos indica que Bernabé era un hombre muy piadoso, ya que vendió todo lo que poseía y lo puso a los pies de los apóstoles para servicio y beneficio a la iglesia. Pablo, antes de ser apóstol, recordemos que se llamaba Saulo. Él era el encargado de perseguir a la iglesia y meterlos a la cárcel. Después de haber tenido ese trato con el Señor y que se volvió al cristianismo, los primeros cristianos no creían que realmente su conversión fuera genuina. Bernabé fue el encargado de llevar a Pablo con los primeros cristianos y él mismo dio testimonio de lo que Pablo estaba haciendo en otros lugares. Es decir, gracias a Bernabé, los primeros cristianos aceptaron a este nuevo Pablo y entendieron que el Señor había tratado con él y que ahora era un siervo de Dios. La palabra de Dios nos describe un suceso que pasó en Antioquía. Los cristianos fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. Y dice la palabra de Dios que pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, y que no le hablaban a nadie de la palabra sino solo a los judíos. Pero que habían varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Un gran número de creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran en el Señor, porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor en esa ocasión. Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se dice la palabra del Señor que se congregaron durante un año y enseñaron a mucha gente. Y en ese lugar fue cuando a los discípulos por primera vez les llamaron cristianos, precisamente ahí en Antioquía. El Espíritu Santo estaba preparando a Bernabé y a Saulo para las misiones. Vemos ahí en este mismo capítulo 11, verso 27, que en aquellos días los profetas que venían de Jerusalén descendieron hacia Antioquía. Y levantándose uno de ellos de nombre Agabo, daba a entender por medio del Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en los tiempos de Claudio. Y dice la palabra del Señor que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y esto lo hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Vamos a hacer aquí un paréntesis sobre la lectura.
El Señor nos tiene preparados a cada uno de nosotros un ministerio, un llamado. Y de alguna u otra manera el Señor siempre nos está mostrando, nos está inquietando a lo que somos llamados. Si tú sientes esa inquietud por la gente que está sufriendo, por la gente que está pasando necesidades, por la gente que está pasando persecuciones, es interesante. Probablemente Dios te esté llamando a ti para las misiones. Y no puedes prestar oídos sordos. Dios nos inquieta y nos va llevando para prepararnos para el llamado que Él tiene en particular para cada uno de nosotros. De nosotros depende si nosotros le prestamos atención a Dios, si prestamos atención a esa inquietud que el Señor está poniendo en cada uno de nosotros. Yo te invito en este momento a reflexionar un poquito. Si el Señor te ha inquietado en medio de la necesidad que estamos viviendo en esta pandemia, tendrías que prestarle mucho oído a esa inquietud, a ese llamado, porque muy probablemente Dios te esté preparando para las misiones. Cuando Dios tiene preparado a alguien para un ministerio en particular, es interesante porque Dios se encarga de hacérselo saber. Bernabé y Saulo comenzaron sus viajes misioneros y vemos en este capítulo 13 que fueron escogidos ellos en particular. En los primeros 3 versículos nos describe cómo fueron ellos llamados entre otro grupo de hermanos para comenzar los viajes misioneros. Y el Espíritu Santo fue el que indicó claramente que fuese Bernabé y Saulo. Después de haber sido señalados por el Espíritu Santo, fue necesario orar, ayunar y que le impusieran las manos para comenzar este ministerio. En el capítulo 13, del versículo 13 al final del mismo capítulo, hay una descripción de un suceso muy interesante. Dios confirma que el mensaje de salvación no era única y exclusivamente para los judíos, también era para los gentiles, también era para nosotros. Anteriormente, Dios ya había hablado en la vida de Pedro a través de una visión, hablándole que el mensaje de salvación no era única y exclusivamente para los judíos. Ustedes pueden ver este suceso en el descrito en el capítulo 10. Ahora bien, regresémonos al capítulo 13. Aquí vimos que después de que Pablo habló, causó un gran impacto en la vida de los gentiles. Y ellos mismos le rogaron, tanto a Pablo como a Bernabé, que se quedaran y que les hablara de lo mismo en el próximo día del reposo. En el versículo 44 nos habla que en el próximo día del reposo hubo un gran alboroto. Muchísima gente se reunió para escuchar ese mensaje de salvación. La palabra de Dios nos describe que casi toda la ciudad estaba ahí para escuchar este mensaje de salvación. Y esto trajo como consecuencia gran celo en los judíos. Después de este alboroto que comenzaron los judíos, la palabra del Señor nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no os juzguéis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: he puesto de luz para los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Ahí mismo nos describe que los gentiles, a escuchar esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La labor de un misionero siempre va a estar llena de dificultades, porque el enemigo no quiere que el mensaje de salvación llegue a todos. En el capítulo 14 nos describe un suceso que pasó Bernabé y Pablo. Después de haber entrado a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud creyó, tanto judíos como griegos, muchos judíos no creyeron y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Por tanto, dice ahí la palabra del Señor, que se detuvieron durante mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndose que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Vemos aquí que Dios respalda a los que manda a predicar el Evangelio. El Señor guarda y respalda y permite que el Evangelio, a pesar de cualquier contratiempo que se ponga en el camino, se continúe predicando, se continúe llevando. Podemos ver que Dios es fiel con aquellos que manda a predicar el Evangelio. Él lo sustenta y lo sostiene y Él lo respalda. Muchas veces nos enfrentamos
a situaciones en donde somos persuadidos a ser reconocidos por algo que el Señor está haciendo a través de nosotros. En el capítulo 14, a partir del verso 8, nos describe un suceso que le pasó a Pablo y a Bernabé. Dice la palabra del Señor que cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a vosotros. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, porque querían ofrecer sacrificios. Vemos que la gente no entendió lo que era el poder de Dios. Ellos creyeron que Pablo y Bernabé eran los que lo estaban haciendo por su propio poder, por sus propias fuerzas. Y quisieron ofrecerles sacrificios, quisieron levantarlos a nivel de dioses. Muchas veces los misioneros y la gente que se trabaja para la obra del Señor se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones, cuando la gente no entiende cómo obra Dios. Y es voluntad de ellos, en particular, el no querer aceptar eso, porque nosotros no fuimos llamados para recibir gloria ni para recibir nosotros honra. Nosotros fuimos llamados para hacer la obra del Señor, y el único que recibe honor y gloria por lo que nosotros podamos hacer es Dios. Y de nosotros depende si queremos doblegarnos ante eso que nos está ofreciendo el mundo, ante esa gloria, ante esa honra que es de hombres, o queremos agradarle a Dios. Y lo vemos a continuación. Porque tanto Pablo como Bernabé rasgaron sus voces y lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciéis que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. Y fíjense, a veces tiene que pagar un precio alto por servirle al Señor. Ahí mismo nos describe que a pesar de todo esto que estaban haciendo Pablo y Bernabé, la gente no los escuchó. No pudieron lograr impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Y dice ahí la palabra del Señor en el verso 19 que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y tuvieron que apedrear al buen Pablo. La gente creyó que había muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero dice la palabra del Señor que lo rodearon los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Podemos ver entonces que a veces se van a correr peligros al servir al Señor. Pero así como describe que Pablo fue levantado una vez que fue apedreado, una vez que fue martirizado por no querer recibir el honor que le estaban dando los hombres, y fue fiel a Dios, Dios fue fiel con él y le preservó su vida y le permitió levantarse y continuar con ese llamado ministerial que tenía Pablo. Bernabé tuvo una participación muy importante en un suceso que nos describe la palabra del Señor, que se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Esto lo vemos en el capítulo 15, y dice así la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no concluía con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y vemos que aquí la palabra del Señor nos describe todo lo que sucedió ahí. Porque algunos fariseos seguían diciendo que era necesario que se circuncidaran y que mandaran a guardar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos debatían sobre este tema. De los personajes que participaron en este concilio, se describe a Pedro, a Jacobo, a Bernabé, a Pablo. Y es interesante que se llegó después de mucho debatir que no era necesario que los nuevos cristianos tuviesen que circuncidarse para ser salvos. Se llegó a esta conclusión después de debatir grandemente y ser guiados por el Espíritu Santo, dando confirmación que únicamente creyendo en Cristo Jesús
era más que necesario para poder ser salvos. Se envió a Pablo y a Bernabé junto con otros hombres piadosos de Dios a dar esta información a todas las iglesias que habían alrededor para que se conociese lo que se llegó a este concilio. Podemos ver entonces que Bernabé tuvo una participación muy importante en un suceso muy importante de la iglesia cristiana. Muy bien, chicos, después de este concilio, en donde, vuelvo a repetir, Bernabé tuvo esta importante participación, vemos que en el verso 36 de este capítulo 15 que estábamos comentando, Pablo le propone a Bernabé que vuelvan a visitar a los hermanos de las otras ciudades en las cuales se les ha anunciado el Evangelio, pero Bernabé insiste en llevar con ellos a Marcos. Pablo no le parece bien esta idea y esto trajo como consecuencia entre ellos que tuviese una discusión, no menor, ya que a consecuencia de esta discusión, este dúo, esta pareja de misioneros se separa. La palabra del Señor ya no nos dice más sobre Bernabé. Pablo lo menciona más adelante en sus cartas, como dije en un principio, de Corintios, de Gálatas, de Colosenses, pero no se sabe más de Bernabé. Pero hasta aquí terminamos este comentario sobre Bernabé. Y es importante reflexionar con respecto a la vida de Bernabé en una aplicación para nosotros actualmente. Como dije en un principio, el nombre de Bernabé quiere decir hijo de exhortación. Y así como Bernabé fue usado por parte de Dios para exhortar no solamente a los judíos, sino también a aquellos que no conocían de la palabra del Señor, aquellos que eran gentiles, cada uno de nosotros estamos llamados a tener un ministerio como Bernabé, ser de exhortación, no solamente a nuestros hermanos en fe, también a aquellos que no conocen la palabra del Señor, principalmente a la gente que no conoce de la palabra del Señor. Y así como todo eso que acabamos de escribir de la vida de Bernabé nos habla de un llamado misionero que Dios tuvo para la vida de Bernabé, a nosotros, a cada uno de nosotros el Señor nos puede hacer ese llamado a esta vida de misionero. Vuelvo a repetirlo, es cuestión de que cada uno quiera disponer de su talento, de su vida, para ofrecérsela al servicio del Señor. Y si tú has tenido esa inquietud de poder ir a otros lugares a compartir el Evangelio, una manera práctica de poderlo comenzar es con las personas de tu alrededor, con tus vecinos, con tus familiares, hoy en redes sociales, a través de internet, puedes comenzar a compartir el Evangelio y el Señor poco a poco te va a ir afirmando si tienes este llamado a las misiones. Los invito a que oremos y pidamos al Señor que bendiga la vida de cada uno de nosotros y nos confirme nuestro llamado, así como se lo confirmó a Bernabé, que nos confirma a cada uno de nosotros nuestro llamado. Te invito a que inclines tu rostro y que le digamos al Señor que confirme ese llamado en nuestra vida. Tenemos nuestro rostro. Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor, que nos permitiste reflexionar en la vida de este personaje, Señor, que fue importante, Señor, porque tú lo llamaste, Señor, a la obra, Padre. Gracias, Señor, porque vemos que desde un principio tu mano estuvo sobre la vida de Bernabé y, Señor, te plació, Señor, que él sirviese en las misiones, Padre. Señor, te pedimos, Padre, que nos incite, Señor, a estar preparados y listos, Padre, para el llamado que tú tengas para nosotros. Y si este llamado es así como Bernabé, Señor, a cumplir en las misiones, Señor, sabemos, Padre, que tú nos vas a inquietar, tú nos vas a capacitar, tú nos vas a llevar, tú nos vas a sostener y tú nos vas a guardar. Y que todo esto lo hagamos para tu gloria, Señor, no para beneficio de nosotros ni para vanagloria de cada uno de nosotros, Señor, sino única y exclusivamente para que tu nombre sea glorificado y exaltado a través del trabajo que podamos hacer en tu obra, Padre. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Pues bien, chicos, hasta aquí la clase. Espero que te haya sido de bendición. Recuerda, en el grupo de WhatsApp vamos a tener una discusión sobre este tema. Espero sus comentarios, espero sus opiniones, espero que puedan subir lo que aprendieron de esta clase. Y pues miren, chicos, esto creo que es interesante. Si conoces a alguien al que le quieras compartir este video, si conoces a alguien a que le quieras compartir también las clases que tú estás recibiendo, a alguien que no conozca de Cristo, hazlo, te invito a que lo hagas, comparte este video a personas que no conocen del Señor y que les pueda ser de bendición. Y pues bueno, muchachos,
Ya para terminar y para concluir, les dejo esta alabanza. Espero que también sea de bendición para ustedes. Me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto dirigirme a ustedes. Cuídense, muchachos, y confiemos en el Señor, que pronto nos veamos de nueva cuenta de una manera personal. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Señor los bendiga mucho. Adiós. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.